informamos desde ayer, como les informamos desde el día de ayer, hoy vamos a dar a conocer un documento denuncia con todas las pruebas sobre una operación que se llevó a cabo entre la Comisión Federal de Electricidad, desde luego con el respaldo de las autoridades del gobierno usurpador y la empresa Repsol de España. Les vamos a entregar toda la documentación que incluye minutas, actas que sustentan todo nuestro dicho sobre este caso. Les voy a leer un texto que resume el propósito de esta denuncia, apoyado en documentos. Dice así: siempre hemos sostenido que detrás del afán privatizador de la derecha en el poder está la ambición de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público y a costa del patrimonio nacional. Más allá de las consideraciones técnicas, financieras o administrativas, la intención de privatizar a Pemex proviene del interés de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos que quieren montarse en el negocio del petróleo. Por esta razón, presentamos como un botón de muestra la manera como la privatización del sector energético significa jugosos negocios para las empresas extranjeras en perjuicio del interés nacional. El gobierno usurpador firmó un contrato el año pasado con la empresa Repsol de España para el suministro de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural proveniente del Perú durante 15 años. Esta operación es una de las más importantes y rentables que la empresa española haya realizado en el mundo, según sus propios reportes. Antecedentes: en el año 2005, la Comisión Federal de Electricidad estaba trabajando internamente en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y de otro proyecto ejecutivo para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo. De manera inexplicable, la empresa Repsol de España se entera de la decisión de la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo estos proyectos. Con esta información, el 12 de diciembre de 2005, Repsol se suma al consorcio de empresas que originalmente, en el año 2000, habían obtenido la concesión para la explotación del gas en la región de Camisea, en el Perú, con las siguientes participaciones: 10% en explotación, 10% en transporte por gasoductos y 20% en la planta de licuefacción, pero sobre todo obteniendo la comercialización exclusiva de todo el gas que será extraído.
Para obtener esta participación y la autorización del gobierno de Perú, mediante decreto firmado por el presidente Alejandro Toledo, de fecha 12 de diciembre de 2005, Repsol informó que el gas de Camisea sería vendido en México y en la costa oeste de los Estados Unidos. Este contrato, el que suscribe Repsol en Perú, es por 18 años. 3 para la construcción de una planta de licuefacción de gas natural con sus respectivos ductos y 15 años para la comercialización del gas natural. Es decir, en 2011, una vez terminada la planta de licuefacción, Repsol estaría en condiciones de suministrar el gas a México. Cabe aclarar que en ese entonces, legalmente, Repsol no tenía ningún contrato para suministrar gas natural a México. Conviene preguntarse cómo sabía Repsol en 2005 que iba a vender gas a la Comisión Federal de Electricidad 1 año y medio antes de que se publicara la licitación para el suministro en Manzanillo. Es hasta el 6 de junio de 2006 cuando la Comisión Federal de Electricidad publica las licitaciones en el Diario Oficial de la Federación para el suministro de gas natural y la construcción de la planta de regasificación en Manzanillo. En esta publicación se establece que el suministro de gas se contrataría por un periodo de 25 años. También se estipuló que la Junta de Aclaraciones se llevaría a cabo el 25 de septiembre de 2006. De acuerdo a una publicación de la Comisión Federal de Electricidad en su página electrónica, denominado Proyecto Terminal Gas Natural Licuado Manzanillo, se confirma que el periodo de suministro fue modificado a tan solo 20 años. El 18 de septiembre de 2007, la Comisión Federal de Electricidad asigna el contrato de suministro de gas natural por 500 millones de pies cúbicos diarios a Repsol sin que se presentara ninguna otra oferta, con el añadido de que para entonces el contrato de suministro solo era por 15 años, es decir, se ajustaba perfectamente a la vigencia del contrato de Repsol para la comercialización del gas de Camisea, Perú. Es importante decir que Repsol anunció la construcción de la planta de licuefacción en la región de Pampa, Melchorita, Perú, misma que concluirá a fines del año 2010, justo antes de iniciar las entregas de gas a México. El contrato de suministro de gas de Repsol a la Comisión Federal de Electricidad fue estimado en 15.000 millones de dólares. Sin embargo, como el precio de compra de gas se pactó en base al índice Henry Hub de los Estados Unidos, el más caro del mundo, este continuará incrementándose año con año según las previsiones del mercado. Es indudable que esta sospechosa operación entre Repsol y el gobierno de Calderón afecta gravemente la economía del pueblo de México y constituye un daño patrimonial al erario público por las razones siguientes. 1. De acuerdo a un análisis que realizamos con información pública y fidedigna, el costo máximo del gas que Repsol suministrará en Manzanillo es de $2.45 por unidades térmicas británicas, $2.45.
centavos. Y se conforma este costo de la manera siguiente: producción, 60 centavos de dólar; transporte por gasoducto a la planta de licuefacción, 40 centavos de dólares por unidades térmicas británicas; licuefacción, $1 por unidad; transporte por barco a Manzanillo, 45 centavos de dólares por unidad. Este cálculo incluye las utilidades correspondientes. En suma, los 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representan un costo real de apenas 6.026 millones de dólares. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad aceptó pagar a Repsol a precios actuales 21.000 millones de dólares. Esto significa que Repsol tendría una utilidad extraordinaria, entre comillas, de alrededor de 15.000 millones de dólares. Es pertinente señalar que mientras el gobierno usurpador de Calderón contrató con Repsol al precio de referencia más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza, Repsol tuvo la oportunidad, entre comillas, de firmar con el gobierno del Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior al 5% durante los primeros 6 años y de 7% durante los siguientes 5 años. No sabemos en qué términos se dieron las negociaciones de Repsol con el gobierno de Alejandro Toledo en Perú. Lo que sí sabemos es que existe una investigación de la Contraloría del actual gobierno peruano desde 2006, donde se cuestionan las condiciones pactadas y el contrato, porque se afirma lo siguiente. Voy a leer un fragmento de esta resolución. Las decisiones adoptadas redundaron en contra de los intereses del Estado, contribuyendo estos hechos indicios razonables que hacen presumir la comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales previstos y penados en el Código Penal. Sigue la cita. Y el equipo investigador de la Contraloría peruana concluye que esta variación en el pago de las regalías permitió al consorcio ganador, entre otros a Repsol, ahorrarse una fuerte suma de dinero, pues el pago al Estado hubiera sido mayor con un pago de regalías oscilante, más aún si se toma en cuenta, dice este documento, la subida del precio internacional del petróleo. Hasta ahí la cita. 3. Además del daño patrimonial que implica esta operación de dudosa legalidad, debe tomarse en cuenta que debido a este tipo de operaciones, los consumidores mexicanos están obligados a pagar más por el servicio de energía eléctrica en detrimento de su economía. Debe aclararse que este precio elevadísimo se traslada al consumidor en razón de que más del 35% de la energía eléctrica que se produce en México se genera con gas, sobre todo por el consumo de las plantas generadoras de empresas extranjeras, que dicho sea de paso, la mayoría son españolas, entre ellas Repsol, que acaba de adquirir 5 plantas de ciclo combinado y un gasoducto en México. Es necesario señalar que Repsol se ha convertido en la empresa extranjera favorita de Felipe Calderón. Aquí quiero recordar
que el primer contrato de servicios múltiples que se otorgó violando la Constitución a una empresa extranjera se suscribió cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. En ese entonces, el día 14 de noviembre de 2003, sin que haya participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2.437 millones de dólares para explotar yacimientos de gas en la cuenca de Burgos, contrato que por cierto se encuentra en litigio en los tribunales por inconstitucionalidad. Es más, recientemente la Auditoría Superior de la Federación hizo señalamientos sobre un daño patrimonial a Pemex cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración por haber vendido a bajo precio las acciones que Pemex poseía en Repsol mediante la emisión de bonos. Cabe señalar que meses después esas acciones aumentaron su valor, por lo que la Auditoría Superior de la Federación documentó una pérdida patrimonial para Pemex por 655 millones de dólares. Conclusiones. El día de hoy damos a conocer todos los documentos, minutas oficiales, contratos, boletines, etcétera, sobre este asunto para conocimiento del pueblo de México. Este expediente, mediante el procedimiento establecido, lo entregaremos formalmente a la Auditoría Superior de la Federación para que se inicie la investigación correspondiente. El gobierno legítimo va a constituir en los próximos días una comisión anticorrupción para darle seguimiento a esta denuncia y a otras más relacionadas con el sector energético, para indagar, dar a conocer y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes. Esta comisión trabajará sobre todo con la hipótesis de que la privatización en abstracto o en algún país del mundo puede significar modernización, pero la experiencia histórica nos muestra que en México casi todos los procesos de privatización han implicado corrupción mediante el uso indebido del poder público. Este es el documento y les vamos a entregar todas las pruebas. ¿Quiénes estarían en esta comisión anticorrupción? Vamos a integrarla posteriormente, les vamos a dar a conocer, vamos a analizar el tema. Creo que la corrupción sigue siendo el mal que más daña a nuestro país. Aquí no hubo ningún cambio, como en otras cosas. Es lo mismo que pasaba durante los gobiernos del PRI. Por eso hablamos del PRIAN. Siguen haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Lo vimos en el caso de Murillo, que por cierto, este asunto todavía no concluye. Hay más información que en su momento vamos a dar a conocer, y lo estamos viendo en este contrato que se analiza y en muchos otros. Por eso se va a crear esta comisión anticorrupción. Señor, la Fundación Eberto Castillo dice que no puede avalar que haya una pretensión privatizadora por estos contratos de compra de gas de CFE en Manzanillo. A mí me llama mucho la atención que hoy salen desplegados en todos los diarios. Ustedes saben muy bien, eso cuesta. Ahora sí que quién pompó, desplegado, quién pompó, como diría mi paisano, que en paz descanse. Me llamó mucho la atención. Hay que ver de dónde sale ese dinero. Pero también quiero aclararles algo. Tere Juárez, viuda del ingeniero Eberto Castillo, ya aclaró y se deslinda por completo de todo esto.
y estoy seguro que lo van a seguir haciendo. Cree Elías Ayub, porque él es el que está operando todo esto, que sacando a la Fundación Alberto Castillo, pues va a convencer de que todo fue transparente y de que no hay ningún problema. Aquí están los documentos. Nosotros lo que pedimos es que se lleve a cabo una investigación. Y hemos venido diciendo que estas operaciones quebraron a la Comisión Federal de Electricidad. Y ese es el propósito ahora, terminar de arruinar Pemex. Por eso el afán privatizador. Ya dejaron a la Comisión Federal de Electricidad como un limón exprimido y ahora quieren montarse en el negocio del petróleo. Estoy hablando de Calderón, de Murillo, de Elías Ayub, de César Nava y otros, que tienen una vinculación, como aquí se demuestra, con empresas extranjeras. Estoy hablando del sector energético. Sería muy conveniente de que se hiciera una auditoría técnico-administrativa a la Comisión Federal de Electricidad para demostrar de que los procesos de privatización que se han llevado a cabo violando la Constitución solo han tenido como propósito el beneficio para unos cuantos. Y es lo mismo que quieren hacer con Pemex. No olvidemos que la Constitución, en su artículo 27, establece que solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica, que no se pueden dar concesiones a particulares. Sin embargo, durante el gobierno de Salinas, en 1992, reformaron una ley secundaria y permitieron la entrega de concesiones a particulares, sobre todo a extranjeros. Empezaron a operar las plantas de generación de energía de empresas extranjeras en el 2000 y en menos de 8 años ya controlan el 35% de todo el mercado de la industria eléctrica. Ese caminito es el que quieren seguir para la privatización en Pemex, llamándole de muchas maneras: modernización, asociación, alianza, autonomía de gestión, contratos riesgo, contratos de servicios múltiples, como este que firmó Calderón. No lo firmó él fue el presidente del Consejo de Pemex, pero es la autoridad máxima. En el 2003 firmaron las autoridades, como suele pasar en todos estos casos. Esto correspondió a un funcionario de Pemex firmar el contrato aquel con Repsol para explotar el gas en Burgos. Ese tipo de contratos, más las otras modalidades, son violatorias al espíritu y a la letra de la Constitución. Y nosotros no vamos a aceptar que se sigan haciendo estos negocios en detrimento de la economía nacional y de la economía de nuestro pueblo. Porque lo que quieren es acabar con todo de manera muy irresponsable. Lo único que les importa pues son estos negocios. Señor, la Resistencia Civil Pacífica dará un giro a partir del anuncio de ayer de los coordinadores legislativos de que se presenta un punto de acuerdo para llevar la discusión de la reforma energética a nivel nacional, o en qué lugar queda, en qué momento queda ahora la Resistencia Civil Pacífica. Nosotros vamos a seguir organizándonos para evitar la privatización. No vamos a confiarnos de lo que están diciendo, de que no hay privatización. ¿Cuál privatización? Ya los conocemos. No queremos que nos sorprendan. Nada más les doy el antecedente. Cuando reformaron la ley del ISSSTE, pusieron
fast track en 3 días. Entonces, nosotros vamos a seguir con nuestra organización para evitar con la privatización, la privatización con la resistencia civil pacífica. Si es un triunfo, como dice Carlos Navarrete, que el gobierno federal haya reculado y le haya encargado a sus legisladores, a los panistas, el asunto de la reforma. Ayer Carlos Navarrete lo califica como una victoria. Hay que esperarnos, yo no quiero adelantarme. Por ejemplo, los legisladores ayer informaron que van a presentar un punto de acuerdo en las cámaras, porque tanto Calderón como en el documento de diagnóstico que se presentó el domingo, se habla que no va a haber ninguna iniciativa hasta que no haya un debate nacional con toda la sociedad. Los intelectuales que están en contra de la privatización aceptaron que se dé ese debate nacional y están esperando que se definan las reglas, y los legisladores, tengo entendido, repito, de que van a hacer lo propio para pedir que se lleve a cabo este debate nacional. Esto sería muy importante, porque desde el principio hemos venido hablando del diálogo, de que se debata, de que este asunto, por su relevancia, no se puede manejar en las cúpulas y en lo oscurito, que se tiene que ventilar, que todos los mexicanos deben conocer los puntos de vista de técnicos, de especialistas, de gente con experiencia. No es posible que con acuerdos populares, que porque va un día sí y el otro también, Mario Fabio a Los Pinos a hablar con Calderón, ya se amarre el acuerdo y traten de mayoritear en el Senado y en la Cámara de Diputados. No es posible eso. Se trata de un asunto que tiene que ver con la soberanía nacional, que tiene que ver con una violación a la Constitución General de la República, que tiene que ver con actos de corrupción como estos, que tiene que ver con el despojo de la renta petrolera. Entonces, sí es necesario que haya diálogo, que haya debate, que se abra el debate. ¿Cuál es la prisa? No puede haber un albazo legislativo. Si apenas el domingo están presentando su diagnóstico, porque lo subrayo, nada más les doy un dato, lo leí, creo que una vez o dos menciona la palabra corrupción. En 120, 130 hojas, una o dos menciones. ¿Y qué? Para hacer un diagnóstico sobre Pemex, ¿no se tiene que abordar el tema de la corrupción? ¿O de qué estamos hablando? Entonces, apenas el domingo, y ahí mismo se dice de que quieren un debate nacional con toda la sociedad. A ver, ¿qué pasa hoy, mañana? Sería conveniente para todos que esto se ventile. Oiga, es un asunto. ¿Y por qué hasta ahorita se le ocurre al gobierno federal hablar de debate? ¿Por qué hasta ahorita se le ocurre al gobierno federal decir que no, ahorita no reforma energética? Pueden tener ellos su cálculo, pero se equivocan de que
si pasa más tiempo, van a convencer a la gente, porque como tienen su spot, el tesorito de Calderón, y compañía, creen que con eso la van a librar, y están pensando también de que van a contar siempre con el apoyo de los medios de comunicación, o con la mayoría del apoyo de la mayoría de los medios de comunicación. No lo creo. Para empezar, hay muchos medios de comunicación que están actuando con objetividad, con profesionalismo, y otros que pues tienen que actuar de otra manera, porque si no, ¿cómo quedan? No pueden ser medios oficiales, oficiosos de un régimen que quiere cometer un despojo a todos los mexicanos. Entonces, yo creo que no les va a funcionar el que estén pensando que con sus campañas, en este caso, por ejemplo, la campaña del Tesoro, que está en el Golfo de México y que hay que ir por él, la campaña de Calderón, porque él dictó el guión para el spot. Es una idea genial. Calderón. ¿Saben cuánto cuesta? Lo reconoció Pemex. Más de 200 millones. Y algo que nunca se había visto. Por mencionar que tenemos un tesoro en programas de variedades de entretenimiento, cada mención tiene un precio. Si los conductores de ese programa de receta de cocina o cualquier otra programación hacen mención al tesoro que tenemos los mexicanos en el Golfo de México, se raya. No ellos, yo creo que los machuchones. Entonces, vamos nosotros a estar pendientes, les vamos a entregar toda esta información, se va a subir a la página de internet del gobierno legítimo, y como aquí lo expreso, mediante el procedimiento establecido, vamos a hacer llegar esta denuncia pública con fundamentos a la instancia correspondiente. Perdone, la investigación que se pide es solamente por un contrato o es por todos los contratos que tiene Repsol en México. Usted ha mencionado dos, el del año pasado y el de 2003. Nosotros estamos presentando pruebas completas sobre esta operación de compra de gas, pero la instancia que investigue pues tiene que ver todo el contexto, tiene que ver esto que estamos planteando aquí, de cómo se le entregó a Repsol el contrato de servicio múltiple en el 2003, también si que hubiese otra oferta, tiene que ver cómo se entregaron las concesiones para las plantas de generación de energía eléctrica, de ciclo combinado. Tiene que ser una revisión en lo general, pero lo que nosotros estamos aportando es esto, básicamente. ¿Nada más de la Auditoría Superior, sí? Vamos a analizar qué otras instancias pero queremos que se investigue. Es que por eso pagamos más por la luz, por el gas, por la gasolina en México que en otras partes, por este tipo de cosas. Imagínense si cuesta $2.45 y se está comprando en alrededor de $8, $2.45 para $8, ¿dónde se traslada ese costo? Pues al consumidor. Hay mucho sobre esto,
Vamos a esperar la respuesta, que tenemos más información. Yo estoy seguro de que se va a hacer una investigación a fondo. La reacción, lo dije ayer en Televisión Azteca, y que íbamos a tener esta conferencia con este propósito, y la reacción ya de los que están involucrados fue sacar estos desplegados, pero aquí vamos a estar debatiendo este asunto. Oiga, disculpe, Calderón haciendo uso de su poder de los medios, por ejemplo lo del Tesoro, ese spot bien pudo haberse aprovechado más que nada para protestar o para alzar la voz, siendo el presidente, sobre los homicidios perpetrados por los militares colombianos a los estudiantes mexicanos. ¿Usted a qué atribuye el silencio de Calderón en ese aspecto? Pues yo lo que considero es de que no se debe de mentir. Además de que no se vale que se utilice el presupuesto para hacer publicidad en favor de la privatización. Ese spot, ese mensaje está lleno de mentiras. Y eso no lo debe de hacer Pemex ni el gobierno usurpador. Por ejemplo, todo esto de lo de las aguas profundas. ¿No han dicho de que ya contrataron a 3 empresas para perforar en aguas profundas? 3 empresas, 3 contratos de $1,000 por empresa. ¿Qué dicen en el spot? $1,000. Perdón, $1,000 millones, perdón. $1,000 millones por empresa. Les doy el dato a razón de $500,000, eso sí, por día, por empresa. Ya se mandaron a hacer las plataformas para perforar en aguas profundas por estos contratos con estas 3 empresas extranjeras. No se informa sobre esto. ¿Qué dice el spot? De que no se puede, que las temperaturas y no sé, los mantos de sal, y que por eso tenemos que asociarnos. Ahora utilizan otro eufemismo en el diagnóstico, hablan de acompañamiento con empresas que supuestamente tienen la tecnología. Entonces, eso es lo que no se vale. Lo otro, no quiero yo opinar sobre eso. Yo creo que el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, y que cuando hay un asesinato, hay un crimen de un mexicano, donde quiera que se lleve a cabo este asesinato, este crimen, y diría que ante cualquier circunstancia el gobierno de México debe siempre protestar, porque se trata, además de otras consideraciones, de un asunto humanitario y de la vida de mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias.